El pensamiento en la India. Hinduismo. La Unión India, situada en el Asia meridional central, ocupa la mayor parte del subcontinente indostánico y constituye una de las mayores unidades administrativas del mundo, tanto por su extensión, que la sitúa en el 7º lugar mundial con cerca de 3.300.000 kilómetros cuadrados, como por su potencial demográfico, que al comenzar el siglo XXI casi llega a los 1.000 millones de habitantes. Las actuales fronteras de la India son relativamente nuevas y fueron trazadas por los ingleses durante su colonización. Sin embargo, en lo concerniente a la cultura, las raíces de la India retroceden miles de años y están ligadas a civilizaciones mucho más antiguas que las europeas. El gran número de pueblos que la habitan tiene lenguas, costumbres y divinidades propias. Aproximadamente el 80% de la población practica el hinduismo, en tanto que el resto son seguidores de tradiciones religiosas tribales: parsis, sikhs, budistas, jainas, judíos, cristianos, musulmanes y muchas otras. Por ello, la India es un país de contrastes, con una cultura que ha asimilado el legado de los distintos pueblos que la han colonizado. Tal vez el único de los rasgos culturales que ha sido impermeable a la influencia exterior es el sistema de castas. El himno 1090 del Rig Veda nos presenta al Purusha, el hombre primero y gigantesco, de cuyo sacrificio surge el mundo. Tal es su grandeza, pero más aún es el Purusha. De él, una cuarta parte son todos los seres. Las 3 restantes, lo inmortal que está en el cielo. Su boca fue el Brahman, sus 2 brazos el guerrero, sus muslos el Vaishya, de sus pies nació el Shudra. India, tierra de faquires, de gurús, de yogis, de renunciantes, haz de religiones, universo de misterios profundos, de oscuro simbolismo para los no iniciados, cuna de la espiritualidad y del misticismo, esperanza de hallar respuestas a los grandes enigmas que angustian a la humanidad, refugio, retiro, peregrinación a las fuentes, búsqueda de la divinidad, universo de contrastes y de contradicciones, conglomerado de sensibilidades y de estados anímicos y una de las grandes culturas de la humanidad. Algunas de las más relevantes formas religiosas del mundo han germinado en el fértil subcontinente: el hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo. Las 2 primeras se gestaron aquí. Asimismo, existe una larga lista de grupos, minorías y corrientes religiosas: shivaísmo, vishnuísmo, krishnaísmo, shaktismo, tantrismo. El hinduismo representa una evolución desde las creencias y prácticas de la civilización prearia hasta el intrincado armazón de las esperanzas y hábitos proteicos, teorías, razonamientos, registros, formas y fórmulas que siguen vigentes en la actualidad. Hay, sin embargo, ciertas ideas directrices, pensamientos dominantes, hondos vínculos dinámicos que engarzan los distintos momentos y vaivenes. La unidad del hinduismo no es la de un cuerpo de doctrinas inalterable o la de un almacén consolidado de creencias, sino la unidad de una vida que fluye.
Lo que se conoce como hinduismo es la consecuencia de una espectacular metamorfosis de la que somos contemporáneos, puesto que se prolonga aún hoy. Sin cesar, desde hace 3000 años, han ido a mezclarse en el crisol indio la sabiduría del Veda, las experiencias místicas, las reflexiones de los filósofos, los sueños y las obsesiones de la religión popular, sin olvidar las múltiples influencias cristianas, musulmanas, budistas o racionalistas, a la manera occidental, que la historia ha aportado a este subcontinente. Religión sin fundador, sin texto oficial como la Biblia o el Corán, sin dogmática, sin iglesia organizada, el hinduismo es un inmenso laboratorio donde se han llevado a cabo todo tipo de experimentos religiosos: monismo, politeísmo, panteísmo, enoteísmo, entre otros. Un compendio de puntos de vista diversos y aparentemente contradictorios que el individuo ha sostenido acerca de Dios y del mundo y acerca de sus relaciones con ambos. El hinduismo es la religión actual de los hindúes, que la denominan Sanatana Dharma, es decir, verdad o religión eterna. La dimensión espiritual no solo aparece en un primerísimo plano en la vida cotidiana del ciudadano de la India, sino que a lo largo de los siglos se ha concretado en un inmenso caudal de obras filosóficas, religiosas y literarias, cuyo conjunto representa uno de los patrimonios culturales más ricos de la humanidad. En él están recogidos y desarrollados las diferentes enseñanzas, intuiciones, creencias, concepciones religiosas y morales, mitos, epopeyas, leyendas, cuentos y poesía de hondo espiritualismo y de una desbordante imaginación. Pensamientos, prácticas religiosas, doctrinas y un largo etcétera que desde épocas remotas han ido moldeando el pensamiento indio. Las fórmulas que innumerables instructores, sabios, eruditos, pensadores y filósofos han ido ensayando para ayudar a resolver los graves problemas que afectan al hombre. La filosofía no comenzó en la India con los sistemas filosóficos ortodoxos, es decir, Nyaya, Vaisésika, Samkhya, Yoga, Mimamsa y Vedanta, ni con los sistemas heterodoxos como el jainismo, el budismo o los materialistas. Durante un largo periodo anterior al surgimiento de estos sistemas, hubo una importante actividad filosófica. Los poetas de los Vedas, los inspirados videntes de las Upanishads, los sabios que compusieron las epopeyas y los Puranas, así como otros pensadores, todos contribuyeron al desarrollo de una rica herencia filosófica. Hacia el año 1500 a.C., comienzan a llegar al noroeste de la India los indoarios, pueblos emparentados con otros que por la misma época se difundían por Europa. Traían consigo una rica literatura religiosa y folclórica, himnos, oraciones, composiciones mágicas, fórmulas de bendición o rituales, baladas. Parte de esa literatura, aumentada con producciones posteriores, dio lugar a los Vedas. En el Rig Veda 10.129 hallamos el himno de la creación, el más antiguo testimonio existente de la duda filosófica. Dice así:
Entonces el no ser no existía, ni tampoco existía el ser. No existía el espacio etéreo, ni más allá, la bóveda celeste. ¿Había algo que se agitase? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Existía el agua, ese profundo, insondable abismo? No existía la muerte, ni existía lo inmortal, ni signo distintivo de la noche y del día. Solo el uno respiraba, sin aire, por su propia fuerza. Aparte de él, no existía cosa alguna. En el comienzo, brotó de él el deseo, que fue el primer semen de la muerte. Buscando en sus corazones, gracias a la sabiduría, los sabios encontraron el vínculo que une al ser con el no ser. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién puede decirnos de dónde nació, de dónde esta creación? Los dioses nacieron después, y gracias a la creación del universo. ¿Quién puede, pues, saber de dónde surgió? Aquel que en el cielo supremo es su guardián, solo aquel sabe de dónde surgió esta creación, ya sea que él la hizo, ya sea que no, o tal vez ni él lo sabe. Se creía que los Vedas habían sido compuestos por videntes que en tiempos muy lejanos los recibieron por inspiración directa de las divinidades. El panteón de los indoarios está constituido por diversas categorías de dioses. Dioses del cielo, como Dios, el dios padre que representa al cielo y la tierra; Varuna, señor de la ley; Mitra, que junto con Varuna protege al mundo, castiga a los pecadores y alienta la piedad; Surya, el dios del sol; o Usas, la diosa de la aurora. Dioses atmosféricos, como Indra, dios de la guerra, la deidad más cantada en los himnos védicos, ligado también con la tormenta; Rudra, dios de la tempestad; o los Maruts, sus hijos. Dioses terrestres, como Prithvi, la propia tierra, esposa de Dios; y Agni, dios del fuego y la deidad terrestre más importante. A la gran cantidad de deidades que constituye el panteón védico hay que sumar legiones de divinidades que forman parte del cortejo de las principales, otras de carácter menor y un sinfín de demonios y espíritus. Los himnos védicos dieron paso a un examen más escolástico y exhaustivo sobre los pormenores de los rituales del culto, de su justificación y sentido, los brahmanas. A estos se suman textos de lirismo filosófico, de potentes imágenes que incorporan de manera notable los principales axiomas de la metafísica universal. Son las Upanishads, calificadas como los Himalayas del alma. Esta literatura trata de ir más allá de la religión sacrificatoria y ritualista del periodo védico para centrarse en el tipo de sabiduría que puede obtenerse solo por medio de la práctica meditativa y la introspección. Su contenido es muy variado. Trata de problemas psicofisiológicos, de cosmogonía, de metafísica, estableciendo la gran revelación brahmánica de la equivalencia del espíritu universal, Brahman, con el espíritu individual, Atman. La identidad entre Brahman y Atman está ilustrada en la Chandogya Upanishad, en una conversación entre Uddalaka Aruni y su hijo Svetaketu. Toma una fruta de ese árbol Nyagroda. Hela aquí, señor. Ábrela. ¿Qué es lo que ves dentro de ella? Estos pequeños granos, señor. Abre uno de ellos. Ya está abierto, señor. ¿Qué es lo que ves dentro de él?
Nada, señor. Su padre le dijo: aquel elemento sutil que tú no percibes, hijo mío, ha ido saliendo de este elemento sutil que se yergue, este niagroda tan grande. Créelo, hijo mío. Todo esto está constituido por aquel elemento sutil. Él es la realidad. Él es la esencia. Y tú eres eso, oh Svetaketu. A las obras anteriores se suman, entre otras, las dos grandes epopeyas indias, el Majábharata, que incluye el poema religioso la Bhagavad Gita o Canto del Señor, y el Ramayana, el otro de los grandes poemas épicos de la literatura india. Aquel en quien penetran todos los deseos, como penetran las aguas en el océano que se llena, pero permanece inmutable y firme. Aquel alcanza la paz, no aquel a quien dominan los deseos. Aquel que vive arrojando de sí todos los deseos, sin apego por nada, liberado de la idea de lo mío, liberado de la idea de yo, aquel alcanza la paz. A lo largo de la dilatada etapa de colonización inglesa, aparecieron en la India grandes humanistas que han dejado tras de sí una profunda huella en forma de asociaciones espirituales, detractores, críticos, seguidores, entusiastas, discípulos, obras y actuaciones políticas. La mayor parte de ellos, o quizá todos ellos, permanecen vivos aún hoy en las obras y en la mente de muchas personas del mundo oriental y occidental. Recordemos los nombres de Ram Mohan Roy, llamado el padre de la India moderna, o Aurobindo, fundador de un vigoroso movimiento hindú moderno. Según el criterio correcto de la vida y del yoga, toda la vida es yoga consciente o subconscientemente. Pues con este término significamos un esfuerzo metodizado en pos de la autoperfección, mediante la expresión de las potencialidades latentes en el ser y una unión del individuo humano con la existencia universal y trascendente, que vemos parcialmente expresada en el hombre y en el cosmos. Fue, entre otros muchos, Gandhi, uno de los artífices de la independencia de la India. Tenemos que hacer que la verdad y la no violencia sean practicadas por grupos y comunidades, y no meramente por personas individuales. De todos modos, ese es mi sueño. Viviré y moriré tratando de llevarlo a cabo. Mi fe me ayuda a descubrir nuevas verdades todos los días. El ahimsa es un atributo del alma y, por tanto, debe ser practicado por todos en todos los asuntos de la vida. Si no se le puede practicar en cada uno de los estratos vitales, carece de valor práctico. Junto a los reformadores sociales, la India moderna tiene también sus aventureros místicos, como Ramakrishna, venerado aún hoy como una encarnación divina por muchos de sus compatriotas. Para Ramakrishna, toda religión, sea la que sea su doctrina, se convierte en la verdadera religión cuando el hombre se entrega al amor de Dios y sirve a su prójimo con amor. Por tanto, no tiene sentido cambiar una religión por otra. La unión con Dios debe buscarse por los cristianos en el cristianismo, por los mahometanos en el islamismo y por los hindúes en el hinduismo. Ramana Maharshi es uno de los grandes místicos hindúes contemporáneos. He aquí un interesante relato de Paul Brunton sobre Maharshi, el sabio de Arunachala. Al visitarme otra vez, me encuentra poseído por el pesimismo. Me habla de la gloriosa meta que espera al hombre si emprende el camino señalado por él. Pero, Maharishi, ese sendero está lleno de dificultades, y yo tengo una conciencia tan profunda de mi propia debilidad, me lamento. Ese es el método más seguro para perjudicarse a uno mismo, responde impávido. Sobrecargar la mente con el miedo al fracaso y la idea de sus propias limitaciones. Sin embargo, si es cierto que, insisto,
No es cierto. El error más grande del hombre consiste en creer que es débil por naturaleza, malo de nacimiento. Todo hombre es divino y fuerte por sí mismo. Lo débil y malvado en él son sus hábitos, sus deseos y sus pensamientos, pero no él mismo. Sus palabras me hacen el efecto de un tónico vigorizador. Me vivifican y me inspiran. De los labios de otro hombre, de algún alma más débil o menos valiosa, me negaría a darles ese valor e insistiría en refutarlas. Pero un monitor interior me asegura que el sabio habla desde lo profundo de una auténtica e intensa experiencia espiritual, y no como un filósofo teorizante montado en los débiles zancos de la especulación. Asimismo, la India moderna cuenta con una pléyade de filósofos, eruditos y pensadores de gran valía como Vivekananda, principal discípulo de Ramakrishna y fundador de la misión que lleva el nombre de este último, y Krishnamurti, una de las mentes más preclaras del siglo XX. El pensamiento no ha resuelto nuestros problemas, ni creo que jamás los resolverá. Hemos contado con el intelecto para que nos muestre cómo salir de nuestra complejidad. Cuanto más astuto, repugnante y sutil es el intelecto, mayor es la variedad de sistemas, de teorías y de ideas. Y las ideas no resuelven ninguno de nuestros problemas humanos. Jamás lo han hecho, ni jamás lo harán. En la mente no está la solución. La senda del pensamiento no es, evidentemente, la vía de salida de nuestras dificultades. Y nosotros, a mi entender, debiéramos primero comprender este proceso del pensar, y tal vez pudiéramos ir más allá, pues cuando el pensamiento cese, nos será quizá posible hallar algo que nos ayude a resolver nuestros problemas, no solo los individuales, sino también los colectivos. El gran poeta Rabindranath Tagore reúne en su persona y en su obra el espiritualismo, el impulso romántico, el realismo social, el nacionalismo e incluso el internacionalismo. El farol que llevo en mi mano arma contra mí la oscuridad del camino, y el lindero de la senda se me vuelve un espanto, donde hasta el árbol en flor me frunce el ceño, como un espectro de torvas amenazas. Y el ruido de mis propios pasos se me convierte en el eco de la sospecha emboscada. Por eso te pido tu luz matutina, en la que lo distante y lo cercano se han de besar, y la muerte y la vida serán una en el amor. Cualquiera que sea el juicio que se formule sobre esos pensadores y su obra, forman parte del alma de la India. Están en el interior de la tradición, la viven tanto como la exponen con sus acciones o sus escritos. Son testimonios, sin duda, de la vitalidad del hinduismo de hoy en día.